Hola otra vez, mi nombre es Andy Sack, soy pastor ejecutivo asociado de la Iglesia Amor y Gozo en Lancaster, New York, y estamos en medio de la serie llamada Unos por Otros, claves para una comunidad centrada en Cristo, y hoy me gustaría ver el número 7, clave 7, una comunidad alentadora. Y me gustaría comenzar hoy hablándole acerca de mi introducción sobre un pedazo de papel en el bolsillo de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue considerado como uno de los mejores presidentes. Llevó a nuestro país a través de un periodo que tal vez fue uno de los más difíciles de todos, la guerra civil. Y luego, a ese periodo le siguió una pelea para abolir la esclavitud en nuestro país. Y claro, lo recordamos hoy y lo consideramos un gran presidente. Pero en ese tiempo había muchas personas que odiaban a Abraham Lincoln, que se opusieron a él, tanto personas del sur, porque la nación había sido dividida entre sur y norte, y en el sur lo odiaban porque quería abolir la esclavitud, y en el norte sentían que él había manejado mal la guerra civil, debido a algunas de las derrotas anteriores de la guerra civil, y entonces a Abraham Lincoln se le podía ver con un pedazo de papel en su bolsillo, y muy a menudo sacaba este pedazo de papel y lo miraba, y luego lo doblaba y lo volvía a guardar. Y luego se iba a otro lugar y sacaba ese pedazo de papel, lo desdoblaba y lo veía, y lo volvía a guardar en su bolsillo. Un día alguien le preguntó y dijo, presidente Lincoln, me he dado cuenta de que muy a menudo saca un pedazo de papel de su bolsillo y lo lee. Y luego dijo, y después lo guarda, ¿qué hay en ese pedazo de papel? Y él dijo, oh, ese pedazo de papel contiene un artículo que un reportero escribió acerca de mí hace 4 o 5 años. Y él dijo que yo era un gran líder. Verá, Abraham Lincoln necesitó aliento también. En tiempos de conflictos necesitamos aliento. Usted puede ser un líder que está atravesando conflictos. ¿Sabe? Cuando un líder debe enfrentarse a un conflicto en su iglesia, usted notará que de repente quizá hay algunas personas que lo odiarán y usted necesita aliento. Y puedo compartir hoy que hay personas sentadas en sus iglesias que están quebradas y lastimadas y necesitan ser alentadas. Se hizo una encuesta que dijo que en los negocios, la pregunta se hizo a muchos negocios con algunos empleados, algunos puestos de alta dirección. ¿Qué sería lo más importante para usted? Quizá para usted sería recibir un aumento o un estímulo verbal de las personas que están en liderazgo y gerencia de la compañía. Es muy importante que a cada uno, por supuesto, le gustaría el dinero, pero muchos de esos empleados dijeron que lo que sería más valioso para ellos es si alguien los alentara en sus trabajos. Aquí hay un versículo de las Escrituras en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 11. Es muy poderoso. Y dice esto: y por eso, anímense, edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Primera de Tesalonicenses 5 11. Quiero decirle hoy que en esta serie que se titula Unos por Otros, que estamos leyendo escrituras de unos por otros, hay más de 60 de ellas en la Biblia. Que ámense unos a otros es lo más utilizado y anímense es la segunda declaración más usada de unos por otros en el Nuevo Testamento. Ah, Algunas veces hay personas en nuestras iglesias que dejan el ministerio y lo abandonan, que han personas que han sido muy efectivas, se van y ya no se involucran tanto, y algunas veces hay razones del por qué hacen eso. Y quiero compartir con usted que una de las razones de por qué las personas se detienen, dejan de hacer cosas, es porque necesitan ser alentadas por otros líderes en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver esta idea de valentía en el punto número 2. Ah, Animar realmente viene de la palabra enzarino. Esto es muy interesante, como lo verá más tarde en la definición bíblica. Lo que los griegos quieren decir es que enzarino tiene la idea, el prefijo en tiene que ver con el Señor. Hay una palabra que es usada, que usamos en nuestra cultura, entusiasmo. Y muchas personas no se dan cuenta de que la palabra entusiasmo o ser entusiasta viene de la palabra encio, que significa estar en Dios. Y entonces, para ser animado o ser reanimado o ser alentado, es tener valor para mejorar en su vida. Veamos la palabra valor. La habilidad, escuche, la habilidad de enfrentar peligro en dificultades con firmeza
y determinación. No es la ausencia del miedo, sino la decisión de vencer al miedo. Algunas personas dicen, fuiste a la batalla y no tuviste miedo. No, tomé la decisión. Estaba alentado y decidí tomar valor que se levanta por encima de mi miedo. El valor es algo que nos ayuda, mire lo que dice en las Escrituras, para pasar a los gigantes, las ciudades amuralladas y lo desconocido. ¿Sabes? Muy interesante que en el libro de Josué, desde el comienzo del capítulo 1, 4 veces se mencione la idea de valentía. En los versos 6, 7, 9 y 18. Veamos el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Ahora veamos en la Biblia. Al final todo lo que sucede. Pero esto no pasaba todavía. Y entonces, el Señor habla a Josué para alentarlo. Y en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. En el verso 9 otra vez, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y al final del capítulo, en el verso 18, la gente estaba alrededor de él cuando Josué dijo lo que iban a hacer. Dijeron, vamos a seguirte, vamos a pelear por ti, vamos a vencer, nadie en esta compañía va a ir en contra de ti, solo sé fuerte. Entonces lo alentaron para ser fuerte y valiente también. En el versículo inicial que les leí decía, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros. Nos edificamos unos a otros con nuestras palabras. Y Josué escuchó las palabras. ¿Por qué la palabra valentía es usada tan a menudo desde el principio? ¿Por qué fue tan importante la valentía para tomar la tierra prometida? Porque si usted recuerda, 40 años antes de esto, un par de espías, 12 de ellos fueron a la tierra prometida. Y 10 de ellos regresaron con un reporte. Dice que todo el grupo de personas se desalentó y dijeron, hey, no vieron las bendiciones del Señor. Ellos vieron las murallas y los gigantes, pero permítame decirle ahora, hay ciudades amuralladas y gigantes frente a nosotros, pero necesitamos tener el aliento de Dios para avanzar en nuestros ministerios. Siempre hay gigantes. Algunas personas están sentadas, algunas tienen miedo, algunas están aplaudiendo los esfuerzos de otros. Necesitamos ser personas que en esta hora tengan valor para avanzar en todo lo que Dios quiere para nosotros y no tener miedo de los gigantes ni de las murallas. Y necesitamos escuchar la palabra, sean fuertes y de buen ánimo, sean fuertes y de buen ánimo. Punto número 3. La palabra valor, ¿qué significa? Escuche esto. Significa encender e iniciar la valentía en otro. ¿Qué es encender? Encender es lo que sucede. Encender tiene que ver con prender un fuego. Eso es lo que pasa cuando el fuego inicia y un fuego comienza. Eso es encender. Si enciende un carro, eso es encender. El deseo de Dios es que encendamos el valor en otras personas. Valor para vencer a las ciudades amuralladas y a sus gigantes. Con nuestras palabras y acciones queremos desafiar a las personas para que avancen y advertirles que no miren hacia atrás. Dicen, no hay nada para ti atrás. Necesitas avanzar. Entonces, la palabra animar es infundir valor a las personas para incitar y encender la valentía. ¿Qué significa desanimar? La palabra desanimar significa extinguirse y destruir el aliento en otros con nuestras palabras y acciones. Muy interesante. ¿Seremos aquellos en estos días que alentamos o damos valor a las personas? ¿O seremos las personas que desalientan, que extinguimos el valor en las personas? Y el deseo de Dios es que seamos una comunidad de personas que siempre alentamos a otros a tener valor y continuar en sus ministerios, en sus vidas y en sus familias, tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones. Dios quiere hacer eso en la comunidad cristiana. Él quiere que seamos una comunidad que alienta. Veamos la definición de valor en la Biblia. Parakaleo. Parakaleo es la palabra en griego para valor en la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Y qué significa parakaleo? Significa ayudar a alguien a tener valor. Y es por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra para consolador? ¿Cuál es la palabra para el que ayuda en la Biblia? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Paracletos, el que ayuda, el que conforta. Entonces, tenemos esta palabra parakaleo, que significa que vamos al lado de alguien. Y entonces vamos al lado de las personas, y no solamente para darle una palmada en la espalda, o halagarlos, o decirles que lo pueden hacer, o que son grandes personas. Es por el Espíritu Santo
hablarles a las personas y darles ánimos. Mire lo que dice en Hechos 9:31 y en Primera de Corintios 2, 9 y 16. Primero que todo, Hechos 9:31. Luego la iglesia, escuche esto, a través de toda Judea, Galilea y Samaria tenían paz y eran edificadas o establecidas, andando en el temor del Señor, escuche, y se acrecentaban o se fortalecían por el Espíritu Santo el paracaleo, se multiplicaban. Escuche, las personas caminaban en el temor del Señor, tenían asombro, respeto y adoraban, y caminaban con el Señor, pero dice que eran alentados por el Espíritu Santo, y al hacer eso, se multiplicaban. Comparto con ustedes hoy que como comunidades que se alientan unos a otros, eso provocará una multiplicación en medio de nosotros. Necesitamos eso en la comunidad cristiana, y el segundo se encuentra en el versículo que realmente me ha ayudado. Este versículo realmente ha hablado a mi corazón. Primera de Corintios capítulo 2. Escuche esto. Así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero luego dice lo siguiente, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Sabe? Estuve hablando recientemente con un pastor que conozco, un pastor que era un líder muy conocido en Estados Unidos. Él es un hombre que no estaba, simplemente me decía lo tan desalentado que estaba. Y simplemente dijo, no veo que en el horizonte Dios esté haciendo algo, veo a la iglesia disminuir, veo problemas, veo pruebas y tribulaciones. Y le mencioné, le pregunté, ¿ve usted un avivamiento venir? No lo veo en el horizonte para nada. Y luego me preguntó y dijo, ¿tú qué ves? Y compartí esta escritura con él. Y dije, no es lo que vea de esta forma, sino lo que escucho de parte del Señor. Nuestros ojos no vieron y nuestros oídos no escucharon, ni ha entrado en las mentes o en los corazones del hombre las grandes cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Creo que, si vamos a ser alentados en esta hora, ahí es donde debemos estar. Nuestros ojos deben estar viendo, porque aún no hemos visto lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Todavía no hemos visto lo que Dios quiere hacer a través de nuestras iglesias. Todavía no hemos visto lo que Dios quiere hacer en nuestras comunidades. Pero Él quiere hablar con nosotros, Él nos quiere alentar a través del Espíritu Santo. Necesitamos comenzar a escuchar la voz de Dios que nos está alentando en esta hora, que Él todavía tiene cosas para que nosotros hagamos. Él tiene victoria para nosotros y quiere lanzarnos para ver grandes cosas suceder. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, y sucede cuando nos alentamos unos a otros con lo que Dios nos dice. Y quiero decirle que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Ahora, vamos al punto número 4. El punto número 4 es, en la Biblia habla acerca del aliento que el Espíritu Santo nos da. ¿Qué pasa con el aliento que vemos en las Escrituras en la comunidad cristiana? Bueno, esto es muy interesante y enumeró una serie de versículos de las Escrituras, y en uno de estos versículos se usa la palabra ánimo. Ahora, si pensamos en el libro de los Hechos, ¿qué hizo que la comunidad cristiana fuera fuerte, creciente e influyente? ¿Sabe? Ellos estuvieron bajo persecución, bajo la resistencia de una comunidad religiosa, de una comunidad pagana, y luego vieron la iglesia establecerse, vieron a los discípulos multiplicarse, vieron milagros pasar, y todos apuntamos al principio, cuando vino el Espíritu Santo, señalamos a seres angélicos que aparecieron muchos en diferentes tiempos, hablamos de señales y maravillas, pero quiero compartirles que esta palabra de aliento es usada en varias ocasiones a través del libro de Hechos. Era una comunidad que sabía cómo alentarse unos a otros. Y necesitamos ser comunidades que se alienten a cada uno también. Debemos ser personas que vean el vaso medio lleno, no medio vacío. Hablo con muchos creyentes y ven todos los problemas y queremos saber acerca de los problemas. Pero amigos, el vaso está medio lleno, tenemos a Dios de nuestro lado. Veamos en Hechos capítulo... Vamos a ver algunos versículos aquí que he enumerado. Hechos 15:32, Hechos 16:40, Hechos 16:40, Hechos 18:27, Hechos 20, verso 2, Hechos 27:36 y Hechos 28:15. Todos estos versículos usan la palabra animar o alentar. Veamos a dos de ellos. Hechos 15:32. Ahora, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y los consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Está hablando de la iglesia de Antioquía. Esta es una iglesia que, cuando nació como iglesia gentil, comenzó a expandirse. La mano del Señor estaba con ellos. Y Silas y Judas vinieron. Estoy seguro de que pudieron señalar muchas faltas, pero dice que los alentaron en lo que Dios estaba haciendo, los fortalecieron con sus palabras. Muchas palabras. Escuche,
los consolaron y confirmaron con abundancia de palabras. No diga solamente buen trabajo, aliente con muchas palabras. Y luego dice, ahora cuando él, o cuando Pablo, había recorrido, esto está en Hechos 20, verso 2, y después, cuando Pablo había recorrido aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Pablo comenzó iglesias. Él nombró ancianos y regresó a las regiones para animarlos. Amigos, hay una gran necesidad para que nosotros salgamos y alentemos a las personas en este día, para darles a las personas valor para levantarse y vencer a las ciudades amuralladas y a los gigantes. Bernabé, en la Biblia, fue un hombre que fue grandemente usado por el Señor en la iglesia primitiva. Y Bernabé significa, eso es lo que significa su nombre, significa el hijo de ánimo. ¿Sabe? Es interesante que este hombre fue un gran alentador. Le dieron el nombre, le dieron ese nombre que significa hijo de ánimo. Bernabé, su nombre es José, pero lo nombraron Bernabé, el hijo del ánimo. Y eso es algo que quiero resaltar para usted. Esto nos dice algo. Esto dice que el aliento nos muestra, escuche, nos muestra qué tan importante era el ánimo en los primeros discípulos. ¿Qué tan importante era animar? Necesitaban aliento para seguir a través de las pruebas. Estaban abrazando un nuevo territorio. Ellos recibían oposición a donde quiera que iban. Tuvieron persecución, enfrentaron sufrimiento, se enfrentaron al hambre y a la escasez. Pero aquí había un hombre que surgió y fue tan alentador que cuando llegó la hambruna, dio una parte de su propiedad, probablemente era muy rico, y lo dio para la iglesia. Lo demostró con sus palabras y sus acciones, simplemente les dio aliento. ¿Y cuánto necesitaban ser alentados? Dijeron, este hombre es como un suspiro de aire fresco, es como un vaso de agua, él es el hijo del ánimo. Oro para que hoy Dios levante en nuestras iglesias a personas que se les pueda llamar Bernabé, personas que puedan ser hijos del ánimo para otros, y eso como cuerpo, como uno solo, que seremos un pueblo que rodee a otras personas que están enfrentando gigantes y ciudades amuralladas y digan, tú puedes hacer esto, tú puedes levantarte, tú puedes avanzar en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Quiero decirles algunas formas en las que podemos alentarnos unos a otros. Este es el punto número 5. Maneras de alentarnos unos a otros. En cada declaración se usa la palabra aliéntense unos a otros. Es muy interesante. Y los 3 versículos de la Escritura y los 3 puntos que voy a leer con usted están tomados del libro de Hebreos. Y quiero compartirles que si usted conoce la historia del libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos está escribiéndole a un grupo de personas que estaban pensando, de cierta forma, desmayar o rendirse en el cristianismo. Estaban pensando en darse por vencidos. Y lo que estaba pasando era que en Roma y en las regiones cercanas, que en ese tiempo los emperadores romanos y las autoridades romanas perseguían tanto a los judíos como a los cristianos por igual. Pero lo que sucedió fue que debido a que la iglesia cristiana estaba creciendo muy rápido, fue que comenzaron exclusivamente a perseguir a los cristianos. Y entonces algunos de los creyentes que eran judíos habían pensado, ¿sabes qué? Todavía puedo ser un judío y no seré perseguido. Y el escritor de Hebreos les dice, no van a regresar, estarían yendo en contra de lo que ha sucedido en sus vidas. El Señor los sacó de las sombras, los sacó de las leyes y los colocó en la realidad que es Jesucristo. Jesucristo es lo mejor. Ese es el enfoque principal del libro de los Hebreos. Pero a través del libro les escribe para alentarlos, para continuar y no regresar. Entonces veamos las 3 escrituras en el libro de Hebreos que tienen que ver con esto. Dice, vamos. No sean religiosos, es decir, hay personas en nuestras iglesias que atraviesan cosas y luego dicen, simplemente volveré a ser religioso. No voy a nombrar el nombre de Jesús, no voy a hablar acerca de Jesús, no voy a defender a Jesús, todavía puedo ser religioso. Y es necesario que venga la comunidad cristiana. No, usted necesita ser cristiano, necesita levantarse. No retroceda, no vaya en la dirección equivocada, avance en su vida. Entonces el punto número 1 es, queremos alentar a las personas. ¿Cómo podemos alentarnos unos a otros en la comunidad cristiana? ¿Cómo podemos ser una comunidad? Número 1, alentar a las personas para salir y hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10:24. Escuche esto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Entonces, la manera en que alentamos a los hermanos y a las hermanas es moviéndolos. Ahora, quiero usar en este punto un ejemplo, una prueba, si puedo, una ilustración, que es un bote de aderezo de ensalada. Ahora, si se da cuenta que en este bote de aderezo de ensalada, todos los ingredientes se han asentado en el fondo. Y para que usted pueda tener todos los ingredientes que se encuentran asentados en el fondo, para poder usar este aderezo de ensalada, para que el aderezo de ensalada funcione, es que usted lo mueva o lo agite. Entonces, cuando usted agita este bote de aderezo de ensalada, notará que todos los ingredientes se mezclan, todos los ingredientes se unen. Y creo que lo que sucede cuando llegamos a estar desanimados es que todas esas cosas en nuestra vida que son de valor, todas las cosas que ofrecemos a los demás, sé que a veces he estado desanimado, que sentía que no tenía nada que ofrecer a nadie, sentía que nadie se preocupaba ni me necesitaba, todo este tipo de cosas que pueden entrar en su pensamiento y están mal. Y así todos los ingredientes, todos los dones y habilidades en mi vida, se concentraron en el fondo, y entonces me sigo sintiendo como un aderezo de ensalada, pero no estoy funcionando como un aderezo de ensalada. Y entonces, para que me anime a dar un paso hacia la voluntad de Dios, alguien tiene que venir y decir, ¿sabes qué? Eres de valor. No te desalientes. No dejes que el diablo te engañe. Voy a orar por ti, voy a ayudarte, voy a permanecer contigo. Y entonces eso hace que me sacuda. Eso hace que algo despierte el deseo en mí de servirle al Señor. Y entonces, el punto número 1 en Hebreos 10:24. Necesitamos considerarnos unos a otros. Mire lo que dice. Considere a las personas, observe, no los pierda, no camine junto a las personas sin mirarlas. Considérense unos a otros para despertar el amor. Cuando usted camina hacia las personas, podrá sentir que algo sucede en sus vidas. Usted quiere despertarlos. Usted quiere despertar el amor y las buenas obras. No es que literalmente los sacuda, quiere decir que los sacude por dentro. Escuche, en sus apuntes nos desilusionamos y nos vamos al fondo. Cuando eso pasa, nos despojan, y otros son despojados de amor y dones. Ese es el problema, somos despojados y otros también. Entonces nos edificamos unos a otros con nuestras palabras y acciones, y hacemos que otras personas se levanten. Veamos el punto número 2. ¿Cómo puede la comunidad cristiana continuar alentándose unos a otros? Un segundo verso de la escritura del libro de Hebreos. Es justo el siguiente verso, Hebreos 10, verso 25. Escuche esto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos o animándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día en que Cristo regrese. ¿Sabe que es muy muy interesante que muchas veces, cuando la palabra alentar es usada en la Biblia, tiene que ver con la segunda venida de Cristo? Porque muchas veces en nuestro diario vivir podemos pensar que estamos viviendo una vida solos, los problemas que enfrentamos y cosas culturales que pasan, vemos situaciones, algunas veces vemos cosas que se ponen peor antes de mejorar. Y olvidamos que no vivimos para esta vida solamente, que Jesús regresará un día. Entonces la palabra alentar llega a ser una gran ayuda para nosotros. Y aquí está este versículo en la Escritura, él usa la idea de alentarnos diariamente. Mientras el día se aproxima, mientras la segunda venida de Cristo se aproxima. Verá, hay otro verso en la Biblia que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, es donde Pablo está hablando con las personas de la segunda venida de Cristo porque dice que se estaban desalentando, porque les dijeron que Jesús ya había venido, que no había habido resurrección, y dijeron que los muertos en Cristo deberían resucitar primero. Seremos capturados, y aunque lamentamos la pérdida de nuestros seres queridos que han muerto antes que nosotros, no nos afligimos como los que no tienen esperanza, y luego les cuenta todo acerca de que Cristo regresará para llevarnos para estar con Él, y dice esto: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El deseo de Dios es que seamos personas que se alienten con la segunda venida de Cristo. Entonces dice que el día en que Jesucristo viene, se acerca, es la venida de Jesucristo, que muchas personas van a renegar el compañerismo. Dice que no seas como la manera de algunos, pero aún más cuando veas que el día se acerca. Escuche, vemos a muchas personas que dicen que siguen a Jesús y no necesariamente van a la iglesia.
Así como dice este verso, que sucederá antes de que Cristo regrese. Necesitamos tener conexiones y compañerismo más en los últimos días, y no menos, escuche esto, necesitamos tener conexiones en los últimos días, no menos debido a lo que está pasando en el mundo. Dese cuenta de lo siguiente que dice. Necesitamos alentarnos unos a otros a ser conscientes del ajetreo, ser conscientes de la mundanalidad y la ofensa. Necesitamos buscar para identificar a aquellos que conocemos, que se están alejando, y alentarlos. Creo que esto no lo hacemos lo suficiente y deberíamos salir y alentar a los que se están alejando. No podemos solo decir, bueno, tenemos aquí a estos que son los más comprometidos, cuando vemos a las personas que se han comprometido o alejarse. Y cuando vemos a las personas que son jóvenes en el Señor que no se encienden, debemos acercarnos a ellos. Necesitamos alentarlos y acompañarlos mucho más en este día, mucho más en los días por venir que en los días que han pasado. Número 3. Necesitamos alentar a las personas a alejarse del pecado y el engaño. Número 1 fue dar el paso en el llamado de Dios. Número 1 fue dar el paso, en la voluntad de Dios. El número 2 fue dar el paso en la iglesia y estar involucrados con conexión. Y número 3 es alejarse del pecado y del engaño. Hebreos capítulo 3, verso 13. Pero aliéntense unos a otros. Aquí está, unos a otros otra vez. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Escuche, puedo compartir esto con usted hoy. Todos pueden alejarse. Yo puedo alejarme. Usted puede alejarse. Cualquiera puede alejarse. Aun cuando seamos inteligentes, aun cuando tengamos educación, aun si tenemos dones, aun si pensamos que somos espirituales, podemos ser atrapados en el pecado, podemos llegar a ser engañados y podemos gradualmente alejarnos de la relación con Dios que un día tuvimos. Escúcheme, parte de animar es acercarse a la gente y necesitamos estar atentos del hecho, en la comunidad cristiana, de que nos hemos alejado. Simplemente tenemos que estar atentos y debemos alentar a las personas y decir, hermano, veo algo y le quiero alentar a que Dios tiene algo más de a donde usted va. Y este es un punto que escribí que es muy importante y es que debemos estar atentos de los que estaban y que ya no vemos. A través de los pequeños grupos y a través de otras funciones en la iglesia, necesitamos tratar de ir, dejar a las 99 por la que se ha alejado. Algunas personas se endurecen por el engaño del pecado, eso he visto, endurecidos por el engaño del pecado, pecado sexual, adicción, drogas y alcohol, mentira, robo. Algunos se desalientan porque eso le está pasando a otros alrededor de ellos en sus familias. He orado por años, he tratado de apoyar a otros, he tratado de apoyar con el esposo que no va a la iglesia y es difícil. Y necesitamos ser aquellos que alentamos a las personas. Escuche. Con los que actúan con tibieza y enfriándose, y creando excusas para no comprometerse, tenemos que hablar, tenemos que alentarlos. No estoy hablando de juzgar a las personas, sino alentarlas de acuerdo a las escrituras. Cuando vea personas que se están endureciendo, necesitamos alentarlas. Hágales un llamado, suplíqueles que vengan a Dios y permitan que Dios les ablande. Eso es parte de la administración del ánimo que tenemos en una comunidad. A veces cuando se alejan no sabemos qué hacer con ellos. Y todo lo que podemos hacer es tratar. Algunas veces usted intenta y falla, pero continúa orando y cree en Dios para reconquistar los corazones de aquellos que en un tiempo fueron tierra fértil y ahora son tierra árida. ¿Sabe que una de las claves de esto, y esto está en sus notas, es tener a un creyente como amigo? Tener a creyentes como amigos nos mantiene anclados y encendidos para el Señor y su propósito. Estoy agradecido por algo, estoy llamado a amar a todo el cuerpo de Cristo, pero estoy muy agradecido por las relaciones claves que he desarrollado. Y estas son las personas que me ayudan. Y a veces simplemente soy honesto con ellos y puedo ser honesto con ellos y decir, solo quiero tu opinión, estoy frustrado por esto. Y sé que ellos no me juzgarán, me guiarán por la dirección correcta. Y sé que ellos me escucharán y me dejan desahogarme porque a veces eso es lo que usted tiene que hacer. Y eso me ha ayudado a mantener mi espíritu fresco. Tener amigos que amen todo el tiempo y hermanos que han nacido en tiempo de adversidad es una clave. Quiero cerrar mi mensaje hoy y mi conclusión compartiendo con ustedes
Cosas muy prácticas acerca del aliento si vamos a alentar a las comunidades. Veamos un par de cosas que nos ayudarán. Número 1. Alentar necesita ser el número 1, sincero, sin falsos halagos. Proverbios 26-28 dice, y la boca lisonjera hace resbalar. Entonces no trate de halagar a las personas. Somos nosotros alentando a las personas. Eso podría ser alentar a las personas acerca de su ministerio, podría ser alentando a las personas acerca de su vida, y podría ser incluso alentador que hicieran un buen mensaje. Pero eso no es una falsa adulación. Aquí hay algo que es genial y muy importante para que nosotros entendamos. Alentar, número 2, necesita ser específico. Necesita ser elogiado por una cualidad personal o una tarea en particular completada. Una cualidad personal o una tarea en particular completada. Entonces, podría no ser suficiente solo decir buen trabajo. Buen trabajo, buen trabajo. Pero ¿cuál fue ese buen trabajo? Diga, cuando hiciste esta acción y cuando hiciste esto fue lo que significó para mí. Esto es lo que recibí de eso. Esto es, sea muy específico. Si vamos a estar muchas veces en el cuerpo de Cristo, sea muy específico acerca de su crítica. Por eso estoy equivocado, esto estuvo mal, así es como es. Si vamos a ser muy específicos acerca de nuestro deseo para corregir y cambiar y criticar, necesitamos ser muy específicos al animar a otras personas. Eso les ayudará, no solamente buen trabajo, sino muy específico. Número 3. El aliento necesita ser enfocado en la fuerza y en los dones. ¿Cómo lo han bendecido a usted y a otros los dones y talentos de alguien? Usted necesita ser muy específico. Use su lengua para alentar, no para desalentar. Proverbios capítulo 18-21 es muy poderoso para mí. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es muy interesante porque pensamos algunas veces que la muerte está en el poder de la lengua, entonces nos callamos, asegúrate de no decir algo incorrecto. Pero la vida también está en la lengua. Y entonces por mis palabras, por mis acciones, edifico a las personas, las aliento. Es muy interesante, es el versículo que sigue, es el versículo 22, es el que dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Creo que si usted es esposo necesita decirle a su esposa, ¿sabes? Debido a ti, tengo un gran favor, eres una bendición para mí y de parte de Dios. Y creo que nunca debemos de olvidar eso, necesitamos decirle eso a nuestras esposas. Como considera alentador hoy, quiero que comprenda que alentar ayudará a otros a vencer sus ciudades amuralladas y sus gigantes, y como comunidad cristiana, veremos a las cosas multiplicarse. Quiero repasar rápidamente las preguntas que se encuentran al final de esta lección, y oraré para que Dios lo aliente el día de hoy, y ustedes se alienten unos a otros. Entonces vamos a estas preguntas. Número 1. Describa lo que tener ánimo significa para usted. Número 2. Compartan las definiciones de ánimo y desánimo, y cómo cada una de estas afecta a una persona. Número 3. ¿Cuáles son las claves para alentar a otros para hacer la voluntad de Dios? Número 4. ¿Cómo alentamos a los que no van a la iglesia a participar en la conexión con la iglesia? Y número 5, ¿cómo pueden, incluso personas inteligentes, educadas, dotadas y espirituales, terminar alejándose de Dios? ¿Y cómo las podemos alentar en la dirección correcta? Las preguntas de autoestudio son, ¿cuál es la diferencia entre adular y alentar? Hable acerca de esto. O, para sí mismo, piense acerca de esto. ¿Por qué es importante ser específico y no general cuando damos palabras de aliento? Número 3, ¿qué significa que la vida y la muerte están en el poder de la lengua? Y número 4, establezca una meta personal para alentar por lo menos a una persona en su comunidad cada día. Establezca esa meta. Comience a ser un alentador. Dios le bendiga.